afortunadamente no llovió, y el viento, aunque hizo su aparición, fue solo en tramos de la carrera, sobre todo en la parte final, cuando estaba próxima ya la línea de meta de Zamora. En la primera de las metas volantes de la jornada, en Berín, Bessemans, Bus y Gualdi ocupan las 3 primeras posiciones y consiguen los 3, 2 y 1 segundos de bonificación que hay para los 3 primeros en algunas de las metas volantes de esta jornada. Hubo algunos intentos de escapada, pero ninguno de ellos fructificó en la parte inicial de la carrera, ya que fueron simplemente asomos por parte de algunos de los corredores que lo iban intentando. El segundo premio de montaña, el Alto de Fumace, se encontraba en el kilómetro 79. Roberto Pistore, Yalaber, Pianegonda, Peliccioli, Cerezo y Ugrumov ocupaban las 6 primeras posiciones en este puerto de segunda categoría. Descenso muy rápido por una carretera en perfecto estado y continuos intentos también ahora para conseguir diferentes puntos en los puertos de montaña como este del Alto del Padornelo, donde Pianegonda se imponía a Uchakov, Bruinel y Lianiz Barrutia, que ocupaban los primeros lugares. Eran las dificultades montañosas que había ido en la jornada de hoy, mientras que en la segunda de las metas volantes, en Montbuey, en el kilómetro 178, Gualdi, Yalaber y Teutenberg ocupaban las 3 primeras plazas, 2 segundos por tanto de bonificación para el líder de la clasificación general. Y comienza la única escapada significativa de la jornada a cargo del corredor danés del equipo Motorola, Johnny Welf, que pasa en primera posición por la meta volante de Pozuelo de Tabara en el kilómetro 225 por delante de Bessemans y de Gualdi. Nunca llega a tener una ventaja demasiado importante y lo máximo que consigue es 1 minuto y 14 segundos con respecto al pelotón, hasta que se acaba su fuga en el kilómetro 233 de la etapa. Control de los corredores de la 11 en el inicio de esta jornada y también en la parte final, en una etapa que estuvo marcado fundamentalmente por una enfermedad, una colitis, una gastroenteritis que asoló aproximadamente a 50 corredores del pelotón, que habían dormido todos en el mismo hotel y por lo tanto pues algún alimento en mal estado ha debido de perjudicarles mucho. La escapada siguiente de la jornada correspondió a Sergei Uchakov, el corredor ucraniano del equipo Polti. Consiguió una leve ventaja hasta que fue neutralizado por la cabeza del grupo, que conducían ya entonces los hombres del TVM y del Jewis, y una caída a menos de 2 kilómetros de la línea de llegada en la que se vio fundamentalmente implicado José Luis Santamaría, el corredor del equipo Artiach, que fue trasladado a un hospital de Orense donde se le apreció fractura de clavícula, traumatismo craneal. Victoria en la línea de meta para Minali, que se impone a Busibafi. A causa de la caída, algunos corredores perdieron bastante tiempo, 46 segundos, Félix García Casas, Ugrumov, De la Santa, Alonso, Montoya y Ángel Luis Casero, y sobre todo 1 minuto y 41 segundos el grupo en el que marchaba el corredor gran favorito al principio para ganar esta Vuelta Ciclista España, Alex Zülle. Son las notas más significativas de esta jornada en la etapa más larga de la Vuelta Ciclista España, en la que se llegó a la meta situada en Zamora. 1 minuto y 41 segundos perdidos por Zülle, que marcan una constante de cara a la contrarreloj que mañana tendrá lugar en la localidad de Salamanca sobre 41 kilómetros. Y el segundo triunfo de Nicola Minali en la línea de meta, que al igual que el líder de la general Logan Yalaber, es el primero de los corredores que repite victoria. Por lo tanto, solamente 2 corredores han conseguido hasta ahora 2 triunfos de etapa en esta edición número 50 de la Vuelta Ciclista España. En el podium Logan Yalaber, un día más, recibiendo los trofeos y las recompensas que le acreditan como el primer clasificado en la general de esta Vuelta de 1995. En la etapa, primero Minali, Bus, Bafi, Levens y Abduyaparov, ocupando las posiciones de honor al término de esta jornada. En las metas volantes, Bessemans el primero con 23 puntos, 16 para Teutenberg, 15 para Gualdi, 9 para Tuyaparov y 7 para Logan Yalaber. Es una de las clasificaciones, la única que no encabezan Logan Yalaber, que es también primero en la general de la montaña con 58 puntos, 42 para Pianegonda, 31 para Pistore, 19 para Cerezo y 18 para Marco Antungui. También es el primero en la clasificación de la regularidad con 110 puntos, 70 para Minali, 68 para Bus, 60 para Bafi, 59 para Pianegonda. La 11 es primera en la clasificación por equipos con 1 minuto y 11 segundos de ventaja sobre el Mapei GB, y en la clasificación general Yalaber primero, 29 segundos Solano, 38 Pianegonda, a 51 Mauri y a 1 minuto y 5 segundos Orlando Rodríguez. Esto es ciclismo. Ha sido ofrecido por Águila Estilo Amstel.